Tomar sus asientos. Bueno, ¿bendecidos anoche? Llenitos, ¿no? Qué precioso que es el Señor, qué bueno. Y no sé si es sorprendido, pero sí maravillados. Porque Dios nos viene sorprendiendo muchas veces, pero esto es para maravillarnos en la presencia del Señor, lo que hemos visto, lo que hemos vivido. Y gracias porque viene mucho, mucho más. Así que agradecidos del Señor. Y bueno, hoy traigo una palabra que tiene que ver con algo que a mí me ha pasado, que yo he vivido. Por lo tanto, hablo también de mi experiencia, de mi vida, de mi cuerpo, de mi ser, ¿sí? Así que yo voy a orar y me acompañan así sentaditos y vamos a llevar delante del Señor esta palabra, ¿sí? Que dice, ganándola la enfermedad. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Pues por sus heridas ustedes han sido curados, sanados, dice 1 Pedro 2:24. Y Marcos 16:18 dice, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les dará daño alguno, porque pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Señor, estamos delante de tu presencia en esta noche, te damos gracias porque esta es tu palabra y tu palabra dice que es viva y eficaz y que, Señor, una vez entregada, Señor, es tu palabra y tú no permitirás que vuelva vacía, sino que hará aquello para lo que tú la has enviado. Por lo tanto, Señor, creemos que esta palabra puede ser para una o más personas porque habla de algo muy importante, Señor, que es nuestra sanidad. Y quizás necesitan activar esa fe y creerte en esta área de su vida. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus enseñanzas y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bien, bien. La enfermedad entró al mundo como consecuencia de la desobediencia. Esto viene allá en el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos cayeron en enfermedad. La idea original de Dios del principio era que nosotros seamos personas saludables, personas que disfrutemos de todo lo que Dios nos había creado. Cuando dice Isaías 53:5 que cuando Jesús murió, en la cruz se llevó nuestros pecados y enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Para esto hizo falta que viniera Jesús, que no estaba en el principio, digamos, estaba en la creación, pero no había venido en carne hacia nosotros, ¿sí? Esto apareció en el Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, a través de distintos milagros, Dios nos habla del deseo de sanar a su pueblo. Pero también el deseo de que nosotros tengamos buena salud. Dios quiere que nosotros tengamos buena salud, ¿sí? Porque una cosa es sanidad y otra cosa es salud, no es lo mismo. Una correcta alimentación, ejercicios, una mentalidad sana, son las recomendaciones que nosotros debemos aplicar, ¿sí? ¿Cómo andamos por esa área? ¿Estamos haciendo una alimentación sana? ¿Nos estamos cuidando? ¿Sí? ¿O no? ¿O nos cuesta? Y no es fácil, ¿sí? Nos tientan las cosas ricas y muchas veces, muchas de las cosas que comemos no son saludables. Son realmente, nos llenan, pero no nos satisfacen el físico con sus vitaminas, calcio, bueno, y todo lo demás. Jesús a su largo de su vida, Él hizo cuidó su salud, Jesús caminaba mucho, bueno, ustedes dirán, caminó mucho porque en esa época no había medio de locomoción, él caminaba por aldeas, predicaba, llevaba la palabra, pero él tenía un cuerpo sano porque tenía que cumplir el propósito de Dios por el cual había venido. Y hay mucha gente que va al médico, recibe consejos, tiene que cuidar su salud, no comiendo, por ejemplo, alimentos con mucha grasa, con mucha sal, pero nos olvidamos, lo digo por mí misma, ¿sí? Y cometemos el error, muchas veces creemos porque orar y bendecir los alimentos está todo bien, y comemos azúcar en exceso, comemos harina en exceso y todo aquello que no nos hace bien. Pero aunque oremos y seamos cristianos, estamos metiendo esas cosas incluyendo en nuestro cuerpo, esas cosas que no nos hacen bien. Por ejemplo, a una persona hipertensa no puede tomar el salero y bañar con sal, regar con sal porque le hace mal. No puede decir, bueno, yo voy a orar que Dios no me haga mal. No, te va a hacer mal, tenés que usar la lógica, el sentido común. Te va a hacer mal porque no debes hacerlo, ¿sí?
por más que seas un hijo de Dios, seamos hijos de Dios y bendigamos los alimentos antes de tomarlos, ¿sí? Hay especialistas que sostienen que la mayoría de las enfermedades físicas que padece la gente tienen sus raíces en distintas situaciones emocionales, llegando a la conclusión que la sanidad del alma repercute favorablemente en la sanidad del cuerpo. Aquí estamos con la sanidad interior, eso ya nos ha ayudado, aquello que lo hemos hecho, son herramientas que hemos tenido, que aplicamos, y bueno, acá hay un hombre que es un doctor en psiquiatría, no le voy a decir el nombre, que está en Venezuela, de lo que él se dedica, Nelson Torres, pero no le voy a decir más nada porque es medio complicado, y dice que el cuerpo grita lo que la boca calla. Interesante. Y dice, la enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma. Muchas veces, dice acá, y le voy a dar una lista, pongan atención, vean qué interesante que es. El resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. ¿Sí? Puede ser eso también. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. La neurosis paraliza cuando el niño interior tiraniza, cuando hay un tirano ahí adentro. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. El cáncer mata cuando te cansas de vivir y cuando no perdonas. Y tus dolores callados, ¿cómo hablan en tu cuerpo? Es para tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? La enfermedad no es tan mala, sino que avisa muchas veces que te estás equivocando de camino y qué debemos hacer para salir de él. Pero en la Biblia hay muchos principios que tenemos que aplicar para acercarnos más al diseño de Dios. Nosotros vamos a la palabra. Esto era un médico lo voy a decir. Psico-neuro-inmunolingüística. No sé qué será, pero bueno, es un hombre importante que estudió mucho. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios pensó para nosotros en términos de salud, no de enfermedad. Un diseño libre de enfermedad y maldición, pero colmado de bendiciones y de sanidad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero hay principios para la sanidad. Si vamos al libro de Segunda de Reyes 5, nos cuenta la historia de Naamán, que era jefe de un ejército sirio que estaba enfermo de lepra. En esa época la lepra era una enfermedad muy contagiosa y la gente era apartada, así, tenían que gritar, soy leproso, para que nadie se acerque, porque era contagioso y era mortal. Era incurable y eran gente que estaban discriminados, padecían discriminación. Pero en la casa del ejército sirio, de este hombre del ejército sirio, trabajaba en esa casa una jovencita, ¿sí? Que conoció al profeta Eliseo. Una tarde fue a la casa del profeta en su carro de guerra, acompañado por soldados a caballo, y cuando ella le dijo que este hombre la podía sanar, él fue y le exigió, escuchen la atención, él le exigió a Eliseo que lo sanara, pero Eliseo no lo atendió, sino que envió a su criado Giesi a recibirlo. Él le indicó por orden de Eliseo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán, en aguas sucias, aguas turbias. A nadie le gustaría meterse en un agua así sucia, ¿no es cierto? Agua turbia. Y de esa manera iba a obtener la sanidad. Pero la soberbia y el orgullo de Naamán lo manifestó a través del enojo, ¿sí? Y no quiso. Él pensó que, bueno, yo cuando salga y golpee la puerta o llame, mande a mis criados, va a venir él, me va a salir, me va a hacer toda una ceremonia, un respeto, una reverencia, porque era un general, y me va a decir, me va a sanar y me va a... Bueno, no, él se hizo toda una película que no le dio resultado, ¿sí? Naamán tuvo que vencer la soberbia y aceptar las indicaciones del profeta. Y eso lo aceptó porque no le quedó otra. Le dijo que vaya y se sumerja 7 veces en el río. Y al sumergirse 7 veces en el río Jordán, él llegó el milagro y él fue sano. ¿Sí? Me imagino cómo se habrá sentido. 1, 2, 3, pero eran 7. Tenía que obedecer. Acá hay obediencia, que es lo que nosotros tenemos que hacer frente a una situación.
Soberbia y orgullo no permiten alcanzar la sanidad. Esta historia nos deja dos enseñanzas. Primero, que no alcanza la sanidad de Dios porque la soberbia no permite ver la solución provista por Él. Son las personas que comúnmente dicen, bueno, yo puedo solo, yo no necesito a nadie. Pero el Señor está esperando, como Naamán, que te bajes o nos bajemos de ese carro, ¿sí? Que nos bajemos del orgullo, de la soberbia, porque Él es la fuente de toda salud y de toda sanidad. Dios, y muchas veces hay personas que dicen, bueno, hacé lo que yo digo. El segundo principio, no podemos pretender, es que Dios tiene distintas maneras para sanarnos, milagrosamente. Muchas veces hay gente que espera de Dios una sanidad en una forma determinada y le dice a Dios cómo actuar, le da indicaciones a Dios. Yo quiero que hagas esto, esto y esto. Pero cuando dejamos que Él haga como Él quiere, aquí cambia, sin encasillar a Dios y ponerlo en nuestro nivel, Dios hará milagro, porque espera humildad de parte de cada uno de nosotros. Otros dicen, quiero todo, pero lo quiero ya. Esto es otra actitud. Cuando Naamán fue sanado, quiso hacerle un regalo a Eliseo de agradecimiento por lo que había hecho. Pero Eliseo no aceptó el regalo. ¿Pero qué pasó? Se fue, pero Giezi salió a su encuentro, ¿sí? Y estaba al tanto de lo que había pasado. Entonces dice que y le tomó todo el dinero que hombre le había mandado y lo tomó para él. Pero ¿sabe una cosa? Eso no fue de bendición, fue de maldición. Porque la enfermedad de Naamán, ahora, dijo Eliseo el profeta, la tendrás vos. Muchas veces queremos alcanzar bendiciones de Dios tomando atajos, siendo pecados, yendo por otro camino. Y nos podemos transformar en personas también codiciosas. Las personas codiciosas tienden a enfermarse. ¿Por qué? Porque vive un estado de ansiedad y de preocupación, ¿sí? Constante, por no saber esperar los tiempos de Dios. Y terminan enfermas como le pasó a Giezi, al criado. Y hay algo más. Este hombre traicionó a su líder espiritual, porque él dijo que no vaya y él lo hizo, lo traicionó y lo engañó. Y como consecuencia de la enfermedad le pasó a él, ¿sí? Pero, ¿sabe una cosa? No solamente a él, hermanos, le pasó a su descendencia. Por eso hay que tener cuidado con las cosas, porque todo tiene una consecuencia y no es que se termina acá. Es larga, ¿no es cierto? Hay una descendencia. Por eso también la obediencia es importante, porque es lo que sembramos en nuestros hijos. Hay muchas cosas que como papás hacemos bien, pero si hay algo que no estamos haciendo bien, pensemos que cualquier cosa le va a caer a ellos, ¿no es cierto? Tenemos que entender que cuando respetamos a los líderes espirituales, como decía el profeta anoche, que han sido elegidos, escuchamos sus consejos e imitamos la fe de nuestros líderes, logramos mantenernos en salud y también va a repercutir en bendición para nuestra descendencia, hasta 1000 generaciones. Por eso, hermanos, tienen que pensar en sus hijos. Nosotros, bueno, ya tenemos nietas, pero también pensamos en ellas, ¿sí? Porque son nuestra herencia, ¿sí? Por eso, fe más acciones igual a sanidad. Hay que tener fe, pero hay que tener acción, ¿sí? Después vamos a, por ejemplo, en Lucas 8:43 es la historia muy conocida de la mujer que estuvo con flujo de sangre durante 12 años, ¿sí? Ella, la enfermedad la llevó a gastar en médicos todo lo que tenía, había gastado muchísimo, y nadie había podido ayudarla hasta ese momento, Lucas 8:43. Pero al ver la multitud que seguía a Jesús, la mujer trató de llegar a Jesús, ¿sí? Tenía en su camino, hermanos, muchos impedimentos para llegar a Jesús, ¿sí? Pero ella, todos querían estar cerca de Jesús, Había un mar de gente que la separaba de su bendición, pero se esforzó y creyó. Acá hay otro paso más que dio esta mujer. Se esforzó, pero también creyó. Y a empujones, hizo el espacio a empujones y llegó a cumplir su objetivo, que fue tocar el manto de Jesús, y fue sana, ¿sí? Y sabemos la historia, ¿no? Que Jesús dijo, salió virtud de mí, quien me tocó, porque salió poder de él, porque ella lo tocó con tantas ganas, tanta fe, que no era para él solamente buscar su sanidad. Si lo toco voy a ser sana, y lo logró. Qué interesante, ¿no? Mucha gente está orando, pero no se movilizan hacia la fuente de su sanidad.
¿Por qué? Porque dejan de congregarse, porque dejan de creer, de tener fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre hay una palabra que te va a bendecir, porque toda la palabra que Dios dice que no va a volver vacía, va a ser la obra en cada uno de ustedes, ¿sí? Para lo que ustedes están necesitando, ¿sí? Por eso la fe y la acción traen resultados, está muy bueno. La perseverancia, aún en medio de la dificultad, tarde o temprano da fruto. Perseverar, aún en medio de la dificultad, ¿sí? Porque es fácil cuando está todo bien, pero está todo complicado, cuesta llegar, ¿no es cierto? Se nos complica. Y es verdad, cuanto más necesitamos de Dios es cuando más mal estemos. Pero la gente espera, bueno, cuando esté bien voy a volver, cuando esté mejor. Quizás hay orgullo, quizás hay temor, o un engaño del enemigo en su mente. Dice, ¿para qué vas a ir si no te van a ver bien la cara, no te van a ver bien? Tenés que estar mejor. Eso es un engaño, porque ahí es donde el diablo aprovecha y perdemos la bendición de escuchar la palabra de Dios, ¿sí? También tenemos que tener fe violenta. Las bendiciones de sanidad del reino de Dios se arrebatan a través de la fe violenta. La historia de esta mujer es clara, porque dice que fue con todas sus fuerzas, creyendo que Dios la podía sanar. Y obtuvo su resultado, sanidad para su vida, ¿sí? Acá hay algo más que está muy interesante. Dime con quién andas y te diré cuán cerca estás de tu milagro. Interesante. Lucas 5:17 está todo este pasaje y cuenta la historia, es muy conocida. Yo no la voy a leer porque somos todos de la casa, ¿sí? Y es conocida. Y bueno, cuenta la historia de los amigos que Jesús estaba predicando en una casa y llevaron a un hombre paralítico, él no podía ir, ¿sí? Pero sus amigos hicieron posible la sanidad. Porque llegaron, rompieron un techo, imagínense la situación, para poder meter a su amigo, ¿sí? Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se fue a su casa glorificando a Dios. Por eso, hermanos, en el diario vivir es importante con quién nos juntemos. Elegir qué tipo de personas, con qué tipo de personas nos vamos a relacionar, a quién escuchamos, ¿sí? Eso es muy importante también. Hay personas con las que nos relacionamos a veces, ¿sí? Circunstancialmente, no siempre, ¿sí? Pero hay otras personas que nos relacionamos de una manera diferente y muchas veces abrimos nuestro corazón. Pueden ser amigos, familiares, gente de confianza. Pues hay que coger con mucho cuidado a quién vamos a abrir nuestro corazón. Por eso el paralítico estaba rodeado por gente de fe. Sus amigos tenían fe. Él estaba con las personas correctas. Si los amigos no hubieran tenido fe, no hubiera llegado su sanidad. Y era un paralítico, no podía caminar, no podía andar por sus propios medios, ¿sí? Por eso el círculo íntimo de cada uno de nosotros tiene que ser bien elegido. Tenés que juntarte y tenemos que juntarnos con gente que añada fe, que añada valor, que agregue algo bueno a nuestra vida. No podemos estar con gente que anda peor que nosotros, que anda, como decimos los chicos, en cualquiera, estando en cualquiera. Y si andás con él vas a terminar como él en cualquiera. Nunca te va a aportar una persona que no oye de Dios, que no viene en busca del Señor, que no se congrega, algo positivo. Siempre va a andar por alrededor, haciendo lío. Gente que te impulse tenés que buscar, gente que te motive, gente que ayude a desarrollar tu fe, ¿sí? Y en lo posible, personas que hayan logrado lo que ustedes no lograron. ¿Amén? Lo que ustedes no lograron. Dice, en lugar, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo llegó él? Hay que preguntar, eso es también tener humildad. ¿Cómo hiciste para llegar a esto? ¿Cómo lograste esto? ¿Me puedes explicar? Y acercarse a ese tipo de gente. Yo quiero saber, pero hay gente que se queda del otro lado, se enoja, se mufa y envidia y se molesta. Y ahí no logran nada, peor, quedan en peor estado de situación, ¿sí? El tipo de gente que te acompaña determinará en buena medida la calidad de vida que vas a vivir. Gente tóxica y manipuladora te acarrea enfermedad. Gente sana y de fe te traerá sanidad y bendición. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Ahora vamos a la última parte. Está muy bueno, muy bueno. Yo traje una serie de muy linda de oraciones, declaraciones, pero lo vamos a hacer de pie. Es un poquito largo, pero hermano, yo quiero que actives tu fe y pienses en tu situación.
pienses en cada palabra, está muy muy bueno, porque hay enfermedades que a veces no sabemos de dónde vienen o por qué vienen, como decía el hombre este del libro también, que es un psiquiatra, pero hay enfermedades que tienen que ver con las emociones, con cosas que no tenemos solucionadas, todos tenemos algo que solucionar. Por ejemplo, yo escuché consejos, yo sabía que mi sanidad estaba. El profeta había dicho, más de un profeta, estás sana, estás bien, pero Señor, yo no quiero tener dolor. Bueno, empecé a orar. Declaro que el Señor se llevó mis enfermedades y mis dolores, porque la palabra dice que se llevó los dolores. Señor, si estoy sana, no quiero que me duela más. Bueno, seguí por otra cosa, seguí leyendo, buscando y aplicando. Creo que el Señor quería trabajar con mi fe. ¿Cuánto le quería al Señor? Bueno, por supuesto que con la hernia de disco me mandaron a hacer natación. 6 años nadando, se fortaleció también. No me mandaron, mire si yo me pongo a correr carreras, si me pongo a hacer zumba que uno salta, realmente mi columna había quedado como paralítico, más en una camilla que caminando. Entonces uno tiene que usar el sentido común y hacer el ejercicio que es conveniente. Yo escuché a los doctores también, hice tratamiento del dolor, de ejercicio de movimiento, después hice la natación muchos años, hasta que un día le digo al médico, doctor, no me duele más. Se reabsorbió, no está más la hernia de disco. ¿Y por qué rengueo? La renguera del perro, me dijo. No sé cuál es la renguera del perro, pero bueno, es como que uno queda con la porque a veces me ven renguear, pero a mí no me duele. Entonces digo, bueno, tengo que corregir eso, mentalizarme que estoy bien, porque estoy bien. Después, bueno, un trabajo espiritual que hice, y los comparto a ustedes, poner todas las mañanas orar a mi rodilla y bendecirla. Y una vez le pedí perdón a mi cuerpo, porque muchas veces lo maltraté, le exigí, hice muchas cosas que yo no tendría que haber hecho, y yo me exigí porque soy activa, porque soy entonces, muy, muy inquieta. Entonces yo hice muchas cosas que a mí no me ayudaron, ¿sí? Nadie me las pidió, yo las hice. Y acá tengo parte de mi resultado también. Entonces le pedí perdón a mi rodilla, le hablé a mi cuerpo, ¿no? Parece loco, pero hablar de tu cuerpo. Le pedí perdón, la acaricié. Y muchas veces lloraba realmente, porque era mucho el dolor. Y le daba gracias porque iba a estar sana, y decía, te declaro sana, vos estás sana, y la otra también. Porque me habían dicho que la otra estaba más o menos. Entonces digo, no, estoy sana en el nombre de Jesús. Bueno, ¿qué más? Ungí en mi rodilla todos los días, lo sigo haciendo, ¿sí? Y le pido al Espíritu Santo que complete la obra que un día comenzó, ¿sí? Así que esa es mi experiencia de mi cuerpo, de lo que yo he vivido, ¿sí? De lo que a mí me ha pasado. Y eso me ha bendecido, me ha ayudado y bueno, yo estoy contenta, estoy feliz de lo que hago, de lo que me gusta hacer, así que estoy agradecida y como yo digo, yo nunca me voy a jubilar de lo que me gusta hacer, así que nunca van a ver una viejita jubilada. Así, jubilada no, estoy jubilada, pero no de lo que me gusta hacer, me paga una jubilación el PAMI. Bien, vamos a las oraciones de sanidad, oración para pedir sanidad. Salud y sanidad. ¿Están de acuerdo? Cada una de estas oraciones tiene un versículo, un apoyo bíblico, tiene un pasaje bíblico. No lo vamos a leer, si no estamos hasta las 12 de la noche, pero se ponen de pie y van a repetir y van a declarar la palabra. Y aquello que ustedes tengan, aquello que ustedes estén pasando, ustedes declaren la sanidad. Y si es un familiar, si es un amigo, si es alguien querido, ustedes oren por ellos y declaren esa sanidad por ellos y para ustedes también. Está muy interesante. Digan, por la llaga de Jesús soy sano. Jesús llevó mis enfermedades y mis aflicciones. Echo fuera todo espíritu de aflicción que ataque mi cuerpo en el nombre de Jesús. Rompo y reprendo y echo fuera todo espíritu de cáncer que intente establecerse en mis pulmones, mis huesos, mi pecho, garganta, espalda, columna, hígado, riñones, páncreas, piel o estómago. En el nombre de Jesús. Reprendo y echo fuera todo espíritu que cause diabetes, presión alta, presión baja, infartos, embolias, fallas en los riñones,
leucemia, enfermedades sanguíneas, problemas de respiración, artritis, lupus, Alzheimer o insomnio, en el nombre de Jesús. Hablo fuerza y sanidad a mis pulmones, músculos, articulaciones, órganos, cabeza, ojos, garganta, glándulas, sangre, médula, pulmones, riñones, hígado, vaso, columna, páncreas, ojo, vejiga, orejas, senos nasales, boca, lengua y pies. En el nombre de Jesús. Me libero de todo ataque al corazón que tenga raíz en el miedo y ordeno a todo espíritu de miedo que me deje en el nombre de Jesús. Me libero de toda diabetes que tenga raíz en el rechazo, el odio a mí mismo, la herencia y la culpa. Y ordeno a estos espíritus que salgan en el nombre de Jesús. Me libero de todo tipo de cáncer que tenga raíz en la amargura, la falta de perdón, el resentimiento y la lengua calumniadora. Y renuncio a estos espíritus y que salgan en el nombre de Jesús. Me libero de toda esclerosis múltiple que tenga raíz en el odio, la culpa y el rechazo por parte de mi padre. Y echo fuera a estos espíritus en el nombre de Jesús. Me libero de la artritis reumatoide que tenga raíz en el odio a mí mismo, en la baja estima, y ordeno a estos espíritus que salgan en el nombre de Jesús. Me libero del colesterol alto que tenga raíz en el enojo, en la hostilidad, y ordeno a esos espíritus que salgan en el nombre de Jesús. Me libero del asma que tenga la raíz en el miedo a las relaciones. En el nombre de Jesús. Me libero de un sistema inmunológico debilitado que tenga raíz en un espíritu o un corazón quebrantado, y ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad que quiera venir a comer mi carne, incluyendo el cáncer, en el nombre de Jesús. Que ninguna pestilencia se apodere de mi cuerpo. Rompo toda maldición con todo espíritu hereditario, toda muerte prematura y destrucción, en el nombre de Jesús. Prospero mi camino y mi salud, así como prospera mi alma. Recibo la palabra que es de Dios, que es salud a mi carne. Ordeno a todo órgano de mi cuerpo que funcione como Dios lo tiene pensado, en el nombre de Jesús. Que toda infección de mi cuerpo sea consumida por el fuego de Dios. El Señor es la fuerza de mi vida. Ordeno todo germen o enfermedad que toque mi cuerpo, muera en el nombre de Jesús. Ya terminamos. Tomo el escudo de la fe y apago todo dardo ardiente del maligno
Soy redimido de la dolencia y la enfermedad. Toda plaga es detenida cuando se aproxime a mí, mediante el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo me sana. Formidable y maravillosas son tus obras. Que mi cuerpo funcione de la manera maravillosa para lo que lo diseñaste. Y ordeno a las células vigías que están en mi cuerpo, que estén atentas y recorran mi cuerpo para aniquilar, para sacar, para destruir toda enfermedad que se quiere establecer y que esté escondida y que aún nadie lo sabe, pero tú lo sabes. Gracias, Señor, por este día de sanidad. Lo aplico a mi vida y gracias porque sin Jesús y sin su muerte en la cruz, nada sería posible. Te doy gracias, te alabo y te bendigo en tu nombre. Amén.